Nada, era daros la bienvenida como decano del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana y excusarme porque estoy aquí, estoy en otra cosa ahí al lado y dentro de un rato me voy a Madrid y me la voy a llevar a ella, o sea que hoy es un día complicado. Y decir únicamente que esta mesa nace porque Javier viene un día y me dice: Paco, esto es un desastre, tenemos que hacer algo porque ahí, además yo recuerdo que creo que fue textual, me dijiste, hay una separación completa entre la vida sexual y la vida afectiva, creo recordar que eran las palabras, y se está produciendo una serie de debacle muy importante. Y la verdad es que yo eso lo llevo pensando desde hace mucho tiempo, que hay una disociación, de lo que está pasando, que hay una disociación completa dentro de los propios sujetos y a nivel social, ¿no? Y entonces la verdad es que me encantó la idea. Creo que las personas que pueden hablar de ello son las personas que están en la mesa, sin lugar a dudas, y yo me comprometí a estar aquí, pero por cuestiones del Ministerio además, pues me ha tocado venir, pero digo, vengo, os doy la bienvenida, me retiro, me voy a tener aquí al lado 20 minutos y luego me la llevo a ella, que tiene que estar mañana en el Ministerio, ¿vale? Únicamente yo creo que hay que hacer todas las preguntas y sobre todo todas las reflexiones para poder sacar unas conclusiones de qué es lo que está pasando realmente y por qué se está dando esa disociación entre los comportamientos sexuales y los comportamientos afectivos. Es decir, que las personas podemos actuar de modo independiente, pero es que da la sensación que realmente hay una prohibición. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, el otro día me decía una persona, puede hacer lo que quiere, menos expresar sentimientos de afecto o de compromiso con las personas, ¿no? Y eso yo creo que puede ser grave. Nada, bienvenidos de nuevo y perdonadme porque estoy aquí al lado, ¿vale? Gracias. Paco, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Os voy a presentar, mi nombre es Luis Bustillo y os voy a presentar a la mesa que estamos aquí sentados. A mi izquierda tenemos... De pie. Sentado. Y casi de pie. Hay mucha gente. A mi izquierda tenemos a Vicenta Esteve. Vicenta es psicóloga, especialista en psicología clínica y trabaja en la unidad de salud sexual y reproductiva del Hospital Universitario de La Plana, en Villarreal, en Castellón. Y es secretaria de la Junta de Gobierno de aquí del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Y ahora, en principio, pues nos hará una breve introducción y así le dejamos marchar, que creo que tiene ahora otra actividad, y luego seguimos presentando el resto de la mesa. ¿Os parece? Sí, pues gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis, por tu presentación. Gracias, Javier. Gracias, Inma. Gracias, Javier. A ver, cuando me dijo Javier que estuviéramos aquí o que estuviera aquí, pues como que me planteaba un poco, no sé qué era lo que yo podía expresar. Luego estuve hablando con él un ratito y luego he estado hablando con Luis y yo quiero expresar un poco lo que yo he sentido o lo que yo siento desde mi trabajo. Yo trabajo con disfunciones sexuales, pero también llevo una unidad de identidad de género y de la provincia de Castellón, es decir, yo veo todas las personas que quieren hacer su cambio. Y yo siempre digo lo mismo, aquí en la Comunidad Valenciana nosotros estamos muy protegidos porque los psicólogos o las psicólogas que estamos trabajando podemos tener voz en lo que es un cambio, podemos tenerlo. No así en el resto de comunidades, en el resto de comunidades en muchas está ausente los psicólogos igual como nosotros o no tienen una ley que les proteja tampoco. Y luego ya cuando salió la ley de transexualidad ya, que de alguna manera se ha parado porque querían sacarla por el tema de urgencia y ahora lo han parado, la verdad es que hicimos alegaciones desde el Consejo porque nos parecía una barbaridad y lo digo claramente, una barbaridad que no nos oigan a los psicólogos. Evidentemente, en un momento de transición, como es una cosa tan importante como es hacer esa transición tan difícil con tantos factores que hay que influyen, ¿no? Sociales, familiares, personales, íntimos, que no haya una persona que te pueda acompañar y que sea un psicólogo, una psicóloga que te pueda acompañar y que te pueda ayudar y durante todo el proceso, porque no es un proceso de un día, el proceso de una transición
es un proceso de muchos días y a lo largo de tu vida tienes que tomar muchas decisiones que vas a tomar cuando eres muy pequeño y que luego van a tener unas repercusiones cuando tú seas mayores. Yo, por ejemplo, cuando una mamá o un papá vienen y me dicen que lo que quieren es que su hijo sea feliz, lo primero que les digo es que su hijo no va a ser feliz, porque ella va a querer que sea feliz, pero el vecino a lo mejor no, con lo cual el vecino le va a meter el dedo en el ojo y el niño va a seguir sin ser feliz, ¿no? Entonces, la sexualidad es algo que de alguna manera, tanto por las leyes que tenemos o por la sociedad que tenemos o por todo lo que estamos adelantando, yo pienso, como estaba diciendo Paco, que hay una división muy importante entre lo que es el afecto y lo que es la responsabilidad de una relación de pareja o de una intimidad, ¿no?, que es la sexualidad. Entonces, pienso que a los profesionales no nos dejan expresarnos como debiéramos porque las propias instituciones no quieren que nosotros vayamos allí. A mí me han llamado para participar en la ley del aborto, para hacer enmiendas y ni tan siquiera han escuchado lo que hemos dicho, porque ya es algo que tienen hecho. Yo lamento decirlo, pero es así, ¿no? Quiero decir, y lo mismo pasa con la ley de transexualidad y lo mismo pasa con la ley de libertad sexual. Es decir, ellos, es verdad, tienen técnicos que hacen las leyes y las leyes están muy bien, están para protegernos a nosotros, a los trabajadores, pero también están para proteger al ciudadano o a la ciudadana, pero es verdad que necesitan de alguna manera que nosotros les digamos a nivel psicológico qué es lo que pasa en esos momentos tan complicados que tiene la sexualidad, ¿no? Y bueno, parece como que sobramos un poco y es mi malestar, ¿no? Yo desde mi trabajo, las parejas, es verdad que cada vez, no sé si vosotros estáis acostumbrados a trabajar con parejas, pero cada vez hay menos compromiso, cada vez hay menos intimidad y todo eso evidentemente está repercutiendo al final también en los niños de las parejas, que al final pues, siguen siendo armas arrojadizas, ¿no? A nivel de adolescentes, pues lo mismo, quiero decir, los adolescentes vienen, es verdad que la pandemia ha hecho mucho daño, yo eso lo tengo claro que ha hecho mucho daño porque les ha obligado un poquito a no poderse relacionar de la misma manera que nos podíamos relacionar antes, porque nos hemos tenido que estar cerrados en casa y entonces los niños pues lo han pasado peor que nosotros. Pero también es verdad que están aprendiendo conductas sexuales a través de Internet y cada vez el sexo está más instrumentalizado y cada vez estamos peor. Los nenes aprenden la sexualidad con la pornografía y los niños y niñas de 12 años están viendo pornografía. Yo tengo un caso que un papá y una mamá, en este caso una mamá, le enseñó a su hijo de 9 años una película porno para que decidiera si quería ser un hombre trans o qué era lo que quería ser. Y ese es el nivel que tenemos. Entonces, pienso que hace falta una información, que tenemos que trabajar con los adolescentes, porque los adolescentes están totalmente perdidos, porque no... Ese afecto, yo ahora, y lo digo aquí, quiero decir, muchas chicas vienen... El otro día una chica con 27 años me decía, pero es que no he estado nunca con ningún chico, no me puedo permitir haber estado con ningún chico. Digo, bueno, pues tú decidirás cuando quieras estar, porque quieres estar, pero no porque sea obligatorio estar con un chico. Entonces, no sé, yo ahí tengo mis dudas y desde luego me encanta que hayáis pensado en esto porque sois grandes profesionales todos y podéis aportar muchísimo. Yo agradezco el que me habéis dejado un poquito hablar, pero a veces también los profesionales tenemos ese miedo, ¿no?, de que hablamos y parece que somos transfobos o cuando somos totalmente lo contrario. Pienso que tenemos que hablar, sobre todo que las instituciones sepan que nosotros estamos aquí, que cuenten con nosotros para hacer la legislación, que al fin y al cabo lo que nosotros sabemos es orientar hacia que las personas puedan ser atendidas adecuadamente, ¿no? Para eso es nuestra profesión como psicólogos. Y no sé qué más deciros, si queréis que comente algo más así concreto o algo.
No, está bien, a nivel institucional. Nos gustaría saber un poco en el hospital, cómo se está trabajando, cómo se está enfocando. ¿La sexualidad? Sí, a nivel institucional. Es que a nivel institucional los pacientes, que en este caso yo siempre hablo que las personas transexuales nunca les hablo que son pacientes, hablo que son usuarios. Y cuando vienen pacientes con algún tema de disfunción sexual o problemas de pareja, vienen a través de su médico de cabecera, que les hace una derivación a psicología del Centro de Salud Sexual y Reproductiva, en este caso a mí, y bueno, trabajamos, no hay problema para trabajar a nivel institucional de pareja, se trabaja terapia de pareja y con los adolescentes, que pues lo mismo, y las parafilias que vienen, en algún caso que he tenido algunas, pues también se trabaja. Pero vamos, como cualquier, no hay no hay nadie que te diga no puedas trabajar esto, sí. Yo voy mucho a los institutos, he ido bastante a los institutos y desde luego he trabajado siempre afectividad. Yo me he negado a hacer, no sé si lo conoceréis, el PIES. El PIES es un programa, ¿lo conocéis? Que estaba muy dirigido, no sé, con fichas muy concretas, pero yo he ido a trabajar afectividad. Yo he ido a trabajar el PIES, pero he trabajado lo que yo consideraba que tenía que trabajar. Porque de alguna manera a la gente tenemos que enseñar lo que es el cariño, lo que es el afecto. La sexualidad no es... ¿no? Exacto. Eso es lo que vamos a intentar dialogar ahora. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Disfrutar mucho de la mesa y yo la veré luego. No me la voy a perder. Gracias por tu tiempo. Gracias. Vale, pues vamos a continuar ahora. A mi derecha va a continuar ahora Javier Serrano, lo tenemos aquí de pie. Javier Serrano es psicólogo clínico, psicoterapeuta caracteroanalítico, es director de la Escuela Española de Terapia Reichiana y sexólogo. Y en principio, pues bueno, vamos a escucharlo durante unos 20 minutos aproximadamente. Luego iremos durante otros 20 minutos a mi colega Javier Turró, que está a mi derecha sentado, es psicólogo, también psicoterapeuta, caracteroanalítico, sexólogo, trabaja en un instituto con adolescentes y nos da una visión del mundo de la adolescencia. Y luego, por último, nuestra colega Inma Serrano, que es maestra, directora de un centro de educación del Doñets, donde trabaja con niños y nos hablará un poco de la interrelación que hay de la sexualidad, tanto con los docentes como con los niños, lo que está sucediendo en ese ambiente. Tendremos 20 minutos, en principio de cada uno de ellos habrá una exposición y luego abriremos un turno de palabras para que tanto las personas que estamos aquí como las que hay a nivel online puedan preguntar. Entonces, si os parece, pues cuando quieras, Javier, todo tuyo. Gracias, Luis. Yo me pongo de pie porque se me entra un poco de fobia estar ahí sentado. Entonces me pongo aquí, soy más cómodo. Bien, gracias por estar aquí presentes, a las personas que habéis conseguido llegar y a los que estáis por ahí en las redes, pues también por participar de esa manera. Por mi parte, yo planteo la pregunta, como la mesa va de educación sexual, tenemos que centrarnos en educación, porque la sexualidad es muy amplia, tiene muchas variables, muchas dimensiones, y hoy tenemos que intentar centrarnos en eso, en el apartado de educación sexual. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces, porque seguramente nos iremos por muchos otros caminos que son, están muy vinculados, ¿no? De hecho, la sexualidad tenemos que saber definirla, porque si no, ¿qué educamos? ¿Cómo vamos a educar algo que no tenemos claro el concepto? Entonces, claro, ahí ya viene una discusión dentro incluso de los especialistas, porque ya hay formas de concebir la sexualidad diferentes, y eso es una realidad. Es decir, no hay un pensamiento único respecto a la sexualidad como en otras muchas cosas. Entonces, tenemos que partir de ahí, de que hay distintas formas de concebir la sexualidad, y eso está... ¿Por qué? Porque está muy mediatizado tanto por la ideología que tiene esa persona, como por
vida que ha llevado, por la historia personal que ha llevado, el modelo educativo que ha llevado y también por su experiencia personal. ¿Por qué? Porque la sexualidad forma parte de nuestra experiencia, no es algo ajeno a nosotros y a nosotras. Por tanto, claro, va a estar muy vinculado a lo que ha sido nuestra experiencia en ese terreno. Entonces, definir sexualidad significa definir un concepto que es experiencia personal y que tiene 3 dimensiones como cualquier otro factor humano esencial. El factor biológico, el factor psíquico y el factor social. Y esos 3 aspectos están continuamente interrelacionándose a la hora de vivir la experiencia de la sexualidad en el ser humano. El ser humano es mamífero y como mamífero también tiene, por tanto, una forma de vivir la sexualidad que está asociada al instinto. Y esa es una de las bases biológicas de la sexualidad, forma parte del instinto. Y como bien decía Freud y después otros autores como Reich, ese instinto se va mediatizando y se va transformando en pulsiones por las dinámicas sociales y las dinámicas educativas. Es decir, venimos con un instinto y ese instinto sexual significa una capacidad de placer, una capacidad de contacto, de búsqueda de la relación con el otro y con la otra, y por tanto de experimentar lo que es la intimidad del ser humano, y poco a poco eso se va transformando en pulsiones parciales mediatizados por lo que se vive a lo largo del proceso madurativo y el modelo social lo que nos transmite. Esas pulsiones son las formas en las que vivimos la experiencia sexual. Pulsiones pues de todo tipo, ¿no? Pulsiones sádicas, pulsiones masoquistas, pulsiones de deseo fálico, de deseo machista, de deseo pasivo, de deseo fetichista, y todo eso son pulsiones que forman parte de la experiencia sexual. Pero la experiencia sexual está asociada a la conducta sexual, pero la sexualidad recoge esas 3 dimensiones. Y hay quien introduce otra dimensión, que es la posibilidad de vivir el proceso de sexualidad como camino hacia el encuentro con la tendencia que tiene el ser humano a trascender. Es decir, incluso se ve una perspectiva de cierta espiritualidad en el sentido laico de la palabra en el concepto de sexualidad. Y dentro de esa perspectiva integral, pues me identifico personalmente y el colectivo que yo represento. Y estamos trabajando desde hace muchos años, tanto en intervención preventiva con familias y profesionales y escuelas, como con pacientes, ¿vale? Pacientes que han sufrido y sufren violencia sexual, que tienen disfunciones sexuales y que viven conflictos con su identidad y con su forma de vivir y experimentar esa sexualidad, conflictos intrapsíquicos o conflictos extrapsíquicos en cuanto que entran en conflicto con las dinámicas sociales que no permiten ciertas formas de experimentar esa sexualidad que ellos viven o ellas viven como forma de su experiencia, ¿no? Bien, la dimensión de intimidad es otra dimensión que ya pues algunos sexólogos han trabajado mucho y han hecho mucho hincapié en que es importantísimo incluirlo en el apartado de la sexualidad y no necesariamente tiene que ver con el mundo de los afectos. La intimidad, la afectividad y la expresión genital de la sexualidad, genital en el sentido de todo lo que tiene relacionado ya con el encuentro sexual, corporogenital, son 3 dimensiones también peculiares de la propia experiencia. Con esto, ¿qué vengo a deciros? Pues que es muy amplio el concepto de sexualidad y no podemos ceñirnos, como ha dicho Vicenta, a la idea de sexualidad asociada a conducta sexual y más específicamente aún a conducta sexual genitalizada, es decir, donde ya hay una relación con un otro o con una otra a partir de un deseo y a partir de un deseo de descarga de tensión sexual también, ¿no? Es mucho más amplio. Y eso forma parte y debería formar parte de la educación sexual. Es decir, ¿qué educamos? Educamos para que las personas puedan recuperar su conciencia y su contacto mamífero, instintivo, con lo que implica ser sexuado. Somos seres sexuados. No tenemos que aprender la sexualidad. Somos seres sexuados, igual que somos seres hambrientos o seres durmientes, porque forma parte de la biología del mamífero. Ahora, el ser humano tiene otra característica, que es un ser pensante, un ser con conciencia, un ser social, y todo eso implica que hay un modelo social asociado a su vez a una cultura, y esa cultura imperante marca formas
como expresé en un TED hace ya años, estamos viviendo todavía en el siglo XXI una represión sexual en algunos países que es aterradora. Sabemos que todavía lapidan a las mujeres solamente por un acto de infidelidad. Entonces, ¿qué educación sexual vamos a dar a esas mujeres que son lapidadas solamente por expresar un deseo que no tienen con el marido obligado a casarse con él? Entonces, bueno, hay también, como veis, en la misma cultura, en la misma sociedad, el mismo ser humano tiene muchísimos formatos y experiencias sexuales muy variopintas mediatizadas por la cultura y, por lo tanto, por el poder y por la cultura imperante. Y eso es triste porque hoy en día, todavía, en muchos lugares, muchos millones de personas viven una miseria sexual muy grande. Y vivir una miseria sexual implica vivir una miseria humana, porque la sexualidad nos hace humanos, nos hace seres relacionales. La sexualidad es relacionarse desde la capacidad de amar, desde la capacidad de placer, desde el respeto, desde lo que implica el amor. El amor implica eso, una mirada, un reconocer al otro y a la otra, y desde ahí encontrarnos en el goce, encontrarnos incluso en el goce que puede darnos aquí, no creo que sea algo que esté pasando, pero bueno, el goce que puede dar escuchar a alguno de los ponentes, a mí seguro que no, porque no es mi objetivo dar placer aquí, pero bueno, puede ser. En otros sitios sí que lo he intentado, ¿eh? De hecho, ya digo, el TED lo intenté. Bueno, hay sitios que se puede permitir, incluso con una comunicación, pues estar a gusto, y eso es sexual. ¿Eso por qué? Porque eso transmite, ¿qué? Hormonas de placer. Y las hormonas de placer están asociadas a las llamadas hormonas sexuales, muy mal llamado así, porque las hormonas sexuales, o sea, ni que estuvieran hechas en cadena para eso. No, las hormonas del placer están asociadas a las hormonas que se llaman sexuales, y desde ahí se generaliza una percepción en ese momento que es psíquica, pero que está motivada y vinculada a la biología. Ahora, si de pronto nos encontramos con una otra social, representante social, que marca un patrón diferente y contrario a lo que esa tendencia biológica está desarrollando, voy a empezar a tener un conflicto. Y si en la intimidad significa con el otro o la otra que yo elijo para poder vivir momentos de placer más asociado al cuerpo y asociado al deseo y asociado, por tanto, al erotismo y a la sensualidad, si me encuentro en esa intimidad, yo tengo patrones de conducta aprendidos que chocan con los de la otra persona, pues voy a tener conflicto también. Y esos conflictos de intimidad pues son muy frecuentes, y sobre todo en los niños y las niñas y los adolescentes. El drama del niño o la niña que se encuentra en un primer momento de su vida, con 5 y 6 años, dando un beso a otro niño y otra niña, y de pronto ese niño y esa niña le dicen que es un guarro o una guarra por hacer eso me he encontrado yo en personas, bueno, no cuento experiencias personales, pues no vamos a contar, pero personas en terapia que eso ya les ha marcado. Eso ya marca, porque si el primer acto espontáneo donde yo muestro mi deseo, mi manifestación sexual, me muestro como ser sexuado que quiero digamos, atraer o simplemente relacionarme con un otro igual a mí, y ese otro que es igual a mí, yo supongo que es igual a mí, ni siquiera superior, ya me está diciendo algo que significa éticamente, moralmente, que no sirves o que eso no está bien, pues automáticamente en una sociedad todavía muy marcada por el judeocristianismo y por el rollo de la culpa y todas esas cosas que sabemos, pues el niño o la niña se ve ahí ya castrado. Es una castración social. Pero es que esa castración social tiene todavía una causa anterior, porque a fin de cuentas, antes de esas pulsiones, que son más bien, ya digo, del cuerpo, eróticas, sensuales, asociadas a un deseo general del cuerpo, hay deseos parciales. Por ejemplo, pues un bebé mamando, o un bebé en contacto con la piel de una persona que le ama. Son cuerpos excitados a un cierto nivel, porque si no, no hay amor. Si no hay amor, no hay excitación. Excitación no significa inmediatamente pensar que va a haber algo genital. No, la excitación es simplemente, está asociado a la belleza, al amor, al placer, ¿vale? Yo veo una obra bella, me dice unas palabras bonitas y mi cuerpo puede erotizarse, ¿vale? Viendo una obra de arte uno se puede erotizar, viendo un amanecer. Entonces, esas cosas son sexuales. Y
Un bebé empieza ya, desde que nacemos, tenemos esa capacidad de vibrar, de erotizarnos con cosas que giran alrededor de eso, de lo que nos transmite, desde el punto de vista humano, del calor que se nos transmite, de la relación amorosa que se nos transmite. Y de pronto, con esa expectativa, el bebé está abierto, está su cuerpo ya produciendo una serie de hormonas que ayudan a madurar el cerebro, porque el cerebro no se madura solo, el cerebro se madura a través de las relaciones, ¿vale? Y sobre todo las relaciones, que hoy en día están muy de moda, sabéis, las relaciones de apego. Bueno, pues esas relaciones son las que van permitiendo la maduración y la integración de las distintas partes del cerebro, ¿vale? De pronto esa persona, ese ser abierto a erotizarse y a vivir esa sensualidad y ese encuentro con la otra persona, pues claro, lo deja ahí y se va a trabajar o se va a hacer sus cosas, lo coge otra persona que no tiene ese punto de conexión, que no tiene ese momento de excitación en el sentido amoroso de la palabra, al rato viene otra persona y, bueno, se produce lo que se llaman los apegos dispersos, ¿no? Es decir, de pronto ese bebé está viviendo diversas situaciones que le impiden abandonarse, porque entra en ansia su cuerpo, ¿no? Su cabeza, porque su mente todavía no hay un psiquismo, pero su reacción instintiva es entrar en alarma. De pronto lo que mi instinto me pide, no lo tengo, y tengo otra cosa. ¿Cuándo va a llegar lo que tengo? De pronto llego a lo que tengo. Bueno, pues eso es muy diferente en unas culturas a otras, muy diferentes a un momento social a otro. Claro, en la época de Franco se vanagloriaba de que sus mujeres de las juventudes estas feministas, o como se llaman, feministas no, femeninas, una pequeña diferencia. Pero habían mujeres femeninas, no sé cómo se llamaba, la falange esa, la sección, no sé, pues todas salían ahí en fotos dando el pecho. Como salen hoy muchas mujeres de crianza respetuosa mostrando su pecho y haciendo como que guay son, que dan el pecho. Las mujeres de Franco lo hacían, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se hace? No es cuestión de dar, es como el porno. Yo puedo, en una película porno, tener un pene de 20 metros y estar 20 horas copulando, y mostrarlo, decir, oye, fíjate qué capacidad tengo. Pero ¿es eso? ¿Es eso el erotismo? ¿Es eso el encuentro? ¿Es eso realmente el disfrute? Es otra cosa, ¿no? Pero ¿cuándo se empieza a aprender eso? Hablando de educación. Se aprende no por lo que se dice, eso viene después, se aprende por lo que se vive. Y lo que se vive y la experiencia que tiene ese ser, ese pequeño bebé desde el principio de la vida, en las relaciones con los otros y las otras que dependen de él, esas relaciones son las que van marcando la experiencia de lo que es la erotización, el abandono y la transmisión del amor en ese organismo. Y ese organismo va percibiendo eso. Entonces, esa experiencia va marcando el adulto posterior. Entonces, claro, cuando nosotros se nos dice hay que hacer una educación sexual donde los jóvenes, los adolescentes, las personas sepan respetar, dejen de ser violentos, terminemos con los abusos y las violencias, yo siempre les recuerdo, digo, pero oye, pero hacemos algo para que la experiencia de esos violentos desde el principio de la vida, y violentos en un momento determinado podemos ser cualquiera, en esos momentos primeros de la vida hayamos tenido esa paz, ese sosiego, esa entrega, esa sensación de amor durante el tiempo que el mamífero humano necesita para que perciba su primera experiencia sexual, erótica, amorosa, con goce, con tranquilidad y con serenidad. Y después viene con 2, 3, 4 años, las primeras experiencias corporales, la imagen corporal, las primeras masturbaciones y contactos corporales. Todavía eso se está viviendo con mucho tabú. Hay nosotros vemos, y yo veo muchos profesores y profesoras hablar ahí más de eso, o en los talleres que hacemos con las familias, muchas familias con cultura en el sentido de estatus, que siguen preguntando, sí, pero es que yo no sé qué hacer cuando mi hijo de 3 años o de 4 años me toca las tetas y me dice que quiere chuparme las tetas, o me enseña el pene y me dice, tócame el pene, mamá, tócame. No sé qué hacer cuando me dicen eso. Bueno, no sé qué hacer, claro, no sabes qué hacer porque tampoco tú has vivido ni has tenido esas experiencias, pero tampoco sabes qué hacer. Vas al vademecum sexual, a ver qué tengo que hacer en esas ocasiones.
pues diríjale la mirada a otro punto, distráigalo hablándole del fútbol y a lo mejor pues de manera despista y su pene erecto se baja. Pero bueno, es una realidad que su hijo está con una erección de pene erecto y siente una pulsión, que seguramente ya es pulsión más que deseo, y busca a su mamá que tiene confianza, pues si no la buscaría, también es cierto, y le dice, claro, la mamá, según cómo reaccione, pues es también un primer punto importante. Se le dice, no, esas cosas no me las digas a mí, esas cosas aquí no se dicen, ¿eso qué es, hombre? Eso... Vale, déjalo, ves a ver dibujos. Por ejemplo, como cualquier otra salida, es muy difícil interaccionar esas cosas, yo lo entiendo, pero si no sabemos, no tenemos la capacidad de interactuar en esas situaciones, que son las manifestaciones sexuales espontáneas iniciales, se produce lo que algunos sexólogos plantean, algunos psicoterapeutas plantean del proceso de soledad. Empezamos a entrar en una sensación de soledad profunda, soledad existencial, porque hay una parte de nuestro ser que está vinculado a nuestro instinto y por lo tanto a nuestra vitalidad que tenemos que ocultar, que tenemos que vivir a escondidas. Y eso tiene un punto de violencia también. Eso tiene un punto de falta de respeto y de reconocimiento de lo que es la naturalidad y la espontaneidad, igual que el desnudo. Seguimos cerrando los cuartos de baño en las casas, se siguen produciendo, digamos, situaciones de censura y de cuestionamiento cuando de pronto un niño ve un cuerpo desnudo espontáneamente, pero luego van a acceder al porno, como decía Vicenta. Entonces, estamos viviendo una sociedad, desde el punto de vista, tomando la variante social, que es muy diferente a la que hemos vivido decenios atrás, no mucho tiempo, unos cuantos decenios, que era la sociedad patriarcal. Hoy en día yo siempre recuerdo a muchas personas que siguen hablando de la sociedad patriarcal, y la sociedad patriarcal no existe ya ahora, no es una sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal era una sociedad con unos roles muy marcados, un autoritarismo muy marcado, un machismo muy marcado, y donde había, pues eso, estaba todo muy estructurado bajo unos niveles de autoritarismo muy fuertes. Ahora, la sociedad después de unos años ha cambiado, claro que ha cambiado. Desde los años 60, la revolución sexual que se produce en cierta forma modifica tanto ideologías, cuestiona formas de vivir y plantea formas de relacionarse dentro de las familias muy diferentes, y eso ha ayudado muchísimo a recuperar derechos sexuales y a recuperar capacidad de goce. Recuerdo que hace 25 años que aquí en Valencia mismo tuvimos un congreso, que yo tuve la posibilidad de participar, donde se trabajó sobre los derechos sexuales. Fue la primera vez que se planteó y se trabajó los derechos sexuales de una manera oficiosa y oficial, en un congreso mundial de sexología. 25 años, tampoco son tantos, pero son muchos porque ha cambiado mucho la cotidianidad de las personas. Y ahora nos encontramos con unos espacios familiares muy diferentes a los espacios de la sociedad patriarcal, a unos espacios de relaciones humanas donde muy diferente a lo que se vivía en la sociedad patriarcal, pero sí que es cierto que esa sociedad ha dejado un legado y una herencia en la cual actualmente corremos el riesgo, como estamos viendo a nivel sociológico, de que ese autoritarismo, esa forma de reaccionar, esa intolerancia, esa falta de respeto, esa violencia que llevamos dentro, fruto de nuestra insatisfacción y de nuestra frustración por no poder vivir la espontaneidad de la sexualidad, afectividad, intimidad y expresión erótica, nos lleva a se ha generalizado. Y entonces ya no solo es una cuestión que es patente en el poder de lo masculino y del hombre, es que ahora se ve en general. Entonces, termino, ¿no? Sí. Entonces, luego podemos seguir hablando de esto, pero me parece muy bien que se recuerde que hay como un poder que puede imperar y generar la violencia, pero ¿hasta qué punto estamos introyectando eso todos y todas? ¿Hasta qué punto todas y todos ejercemos en un momento determinado un cierto poder sin tener en cuenta respetar también la necesidad y la capacidad de relacionarnos desde esa posición de placer y de amor con el otro y la otra? Podemos ver ejemplos, y creo que esto lo sabéis, es decir, no es algo, pero se suele ocultar, es como que sigue habiendo una especie de malo de la película o de mala de la película, ¿no? Es que eso lo llevamos introyectado porque hemos mamado eso, hemos vivido ese modelo social y es muy difícil que nos despeguemos de él. Y lo vemos a todos los niveles, también a nivel laboral, ¿no?
nivel laboral sabemos que, por terminar, que muchas veces la empresaria más autoritaria es la empresaria, no el empresario. Entonces, el hecho del género no está marcando el nivel de violencia y el nivel y la forma y la conducta que esa persona puede tener. Por tanto, mi conclusión es que la educación sexual tiene que pasar por la recuperación de la conciencia y de lo que significa relacionarnos desde el mamífero humano, desde el ser humano. La conciencia está inmersa en la cotidianidad, está inmersa en lo que hacemos en el día a día. Y eso es lo que tenemos que ir cuestionándonos y que duda cabe que aprendiendo, pero eso significa experiencia. Y tenemos que ayudarnos y ver cómo recuperar esa experiencia. Significa cuestionar dinámicas sociales, cuestionar modelos biológicos y modelos culturales. Entonces es una tarea imperiosa y complicada, que no se resume en 2 líneas ni mucho menos. Implica un trabajo interdisciplinar, implica abarcar muchas dimensiones sociales. Pues gracias. Y ya cedo la palabra. Gracias, Javier. Gracias. Vamos a continuar ahora con nuestra colega Inma Serrano, que nos va a dar el enfoque de tanto docentes como su experiencia como directora del Centro Educativo de Oñers. Cuando quieras. Muchas gracias. Pues nada, yo os voy a contar un poquito para analizar cómo se está viviendo la sexualidad en la educación y en las escuelas, partir como de 2 observaciones. Yo me voy a centrar sobre todo en la parte más educativa, porque como ha comentado Luis, pues bueno, yo estoy trabajando en un espacio de educación libre, alternativo al sistema convencional. Y bueno, pues trabajo también con sistemas familiares y me encuentro con situaciones de este tipo, con niños, niñas, jóvenes, adolescentes y las propias familias están sufriendo de esto también. Entonces me voy a enfocar sobre todo en esa parte más educativa y en esa parte sobre todo del niño, ¿no? Entonces yo me planteaba partir de 2 observaciones hoy. Una de ellas sería la diferencia existente entre, algo se ha comentado, ¿no?, entre lo que sería la transmisión en la educación, en la escuela, en los institutos, la transmisión de la sexualidad a las criaturas y a la juventud en los programas formativos, o el acompañamiento en la sexualidad, el acompañamiento en su sexualidad. Creo que es una diferencia importante y sutil que tenemos que tener en cuenta, que ahora hablaremos un poquito de ella. Y luego, por otro lado, la otra observación a tratar es cómo están viviendo las personas adultas, los profesores, las profesoras, los papás y mamás también, su sexualidad, la sexualidad y la relación que tienen estas personas o que tenemos con la sexualidad y con nuestra sexualidad. Entonces vamos a empezar por esto último, ¿no? El adulto, los adultos, las adultas, los padres, madres, profesores, somos referentes del mundo adulto. Somos, de alguna manera, las personas que estamos acompañando a las criaturas en la entrada al mundo. Entonces, conforme estas personitas van entrando en lo social, pues se van encontrando a lo largo de su proceso de desarrollo, se van encontrando un primer social muy próximo, el social escuela, el social mundo y el social sociedad. Conforme van creciendo, claro, la ampliación de lo social se va ampliando, valga la redundancia, y van desarrollando el mundo por sus propias experiencias, por la transmisión teórica y energética de sus adultos, adultas de referencia, en las casas, en las escuelas, y por lo que va llegando también del monstruo social. Y claro, ese monstruo cada vez es más grande porque está ahí metido, pues ya sabemos, ¿no?, Internet, redes sociales, y la transmisión es muy bestia, ¿no?, muy grande. Entonces, ante esta reflexión, pues bueno, yo creo que hay que cerrar los ojos. Yo os invito a cerrar los ojos y a reflexionar cada una de las personas que estamos aquí, cada una de nosotras, interiormente, de decir, ¿cómo estoy yo como adulta, como terapeuta, como madre, como padre, como profesor, como psicólogo? ¿Cómo estoy viviendo la sexualidad en mí? ¿Cómo estoy sintiéndome cuando hablo de la sexualidad? ¿Cómo me vivo en esto? ¿Qué capacidad siento que puedo tener o cómo me puedo mostrar cuando tengo una personita delante, como decía Javier, ¿no?,
comentando o preguntándome o viendo que tiene el penecito tieso mientras estamos leyendo un cuentecito o que se está tocando la vulvita mientras está con la boquita abierta disfrutando de su cuerpo. Y esas cositas las vemos en infantil, esas cositas las vemos los profesores y profesoras en el aula. ¿Cómo nos sentimos? Las profesores, las personas que estamos allí ante una situación así. Te tensas, te cierras, miras para otro lado, vives con normalidad. Entonces, claro, es una pregunta importante, ¿no? De decir, ¿cómo estamos sintiendo nuestras carencias y nuestras limitaciones emocionales y afectivas? Porque, claro, si somos referentes, si somos personas que estamos mostrando y siendo vehículo de alguna manera de lo que ocurre, si nosotros ya en una situación energética, de relación energética con ese bebé, con esa personita, con esa criatura, con ese joven, estamos titubeando, estamos poniéndonos colorados, estamos nerviosos, vemos una situación de un encuentro entre un niño y una niña que se están dando un abrazo y ya miras mal o ya, como decía Javier, separas o rompes, estamos transmitiendo desde una situación energética algo malo, algo negativo, algo castrante. Entonces, bueno, pues abrimos los ojos, volvemos a la realidad después de reflexionar cada uno de nosotros y decir, sintiendo esto y reflexionando sobre esto, nos damos cuenta de que es muy difícil enseñar algo que ya a mí se me ha reprimido. Es muy difícil acompañar a las personitas cuando ya hay un tabú generalizado en la sociedad y cuando lo que yo voy a expresar tiene ya una energía cerrada, bloqueada en mí. Y estoy mostrándolo desde esa energía cerrada y bloqueada. Entonces, bueno, ¿cómo les va a llegar esas explicaciones? ¿Dónde ellos van a percibir energéticamente que realmente algo está pasando con esto? No es lo mismo cuando Susana, mi profesora, me está explicando algo sobre filosofía, me está explicando algo sobre los ríos, me está explicando algo sobre la moda, sobre la alimentación, cuando de repente me empieza a decir o me empieza a hablar sobre la sexualidad. Pues creo que es un elemento importante, es decir, de vital importancia y totalmente necesario que las personas que trabajamos con niños y con niñas, con jóvenes, pues trabajemos esos límites y aquellos aspectos que nos están impidiendo de alguna manera fluir y gozar a nosotras mismas con la vida, pero que en el fondo van a impedir gozar a las personitas, a las nuevas generaciones que van viniendo, ¿no? Cualquier profesor que se precia un poquito, sabemos que continuamos nuestro aprendizaje, nos reciclamos, ¿no? Hacemos pues, estudios, formaciones. Entonces, bueno, pues esto mismo debería ser con la sexualidad. Es decir, la sexualidad debería ser algo tan importante o más que a lo mejor reciclarnos pues, en materiales manipulativos, en técnicas, en proyectos, ¿no? Os reís, seguro que estáis trabajando en el mundo educativo. Entonces, bueno, pues es así. Sin embargo, el tema de la sexualidad es como que ahí lo dejamos, ¿no? Y vamos siempre ¿a qué? A lo cognitivo, vamos siempre a lo racional, al aprendizaje desde lo cognitivo. Pero como estaban comentando también tanto Javier como Vicenta, pues todo el mundo de los afectos lo dejamos ahí como en un segundo plano, ¿no? Y curiosamente, aunque parezca que vivamos en una sociedad cada vez más abierta y más liberada, no es cierto. Realmente estamos en un momento pues muy complicado, muy difícil. Antes decía también Santolaya, pues esa persona, ¿no? Que se encuentra y la dificultad que tiene de relacionarse o de implicarse, eso lo vemos también, lo vemos y lo estamos sintiendo también con nuestros amigos, gentes conocidas, ¿no? Las dificultades que hay de implicación y de relación con los propios jóvenes a la hora de querer ligar o de querer relacionarse, ¿no? Es decir, pues ¿cómo nos relacionamos hoy en el mundo? Si es que si te acercas parece que, si te alejas parece que, y preguntas y dices, bueno, pero ¿dónde está el componente energético, la mirada, el punto de atracción? No, eso no lo muestres, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Y qué vamos a dejar a nuestras criaturas? Si no cambiamos todo eso, estamos repitiendo otra vez lo mismo. Entonces, como modelos referentes nuestros de educadores, de profesores, profesoras, es algo que nos tendríamos que plantear mucho y a partir de ahí poder también ser conscientes y agentes sociales de esas estructuras que comentaba Javier, ¿no? Esas estructuras que están ahí de alguna manera pues impidiendo que se oxigene la posibilidad de sexualidad, la posibilidad de vivir con tranquilidad y con goce todas estas cosas, ¿no? Y volviendo de los dos aspectos que comentaba, este era uno de ellos y el otro era la diferencia existente
entre la transmisión de la sexualidad a las criaturas y a los jóvenes con los programas formativos o el acompañamiento. Entonces, claro, partimos un poco de lo que también se estaba comentando, es decir, el acompañamiento en la sexualidad es algo que deberíamos de tener presente desde el punto de entender que la educación afectiva sexual no puede ser solo teoría, no puede ser solo englobarse en una parte curricular donde se trabaje como transmisión de conocimientos, unos contenidos, con unos objetivos, además a priori, sin saber qué es lo que van a sentir, lo que nos van a preguntar, lo que nos van a decir, y a una edad determinada, que suele ser siempre cuando ya son mayores, ¿no? Cuando ya son jovencitos, cuando ya están más sabidos por la pornografía que nosotros mismos, ¿no? Olvidando el resto de edades como si fuera exclusivo solamente de una edad determinada y, como ha dicho Javier, no hubiera sexualidad desde antes del nacimiento, y eso ya Freud ya lo decía, Reich lo reiteraba, es decir, la sexualidad está incluso en el momento cuando el organismo intrauterino está dentro del útero de la madre. Entonces, bueno, nos olvidamos de estas personitas, de estos niñitos que están viviendo todas esas cosas que comentaba Javier, y lo pasamos todo a esa teoría, a lo contenido curricular. Y sabemos que la sexualidad no tiene que ver con los afectos, la sexualidad tiene que ver con los afectos, con la ternura, con el amor, con la interacción entre las personas, con la mirada a mí mismo, con la mirada al otro, con sentirse, con gozar, con expandirse. Y eso los niños lo vemos en las criaturas pequeñas, cómo se abrazan, cómo se tocan, cómo se besan, como decía Javier, ¿no? Cómo hay una pulsión, hay algo ahí que es natural en ellos y que, por desgracia, la vamos cortando, la vamos limitando. Y luego, pues claro, cuando son mayores llega un momento que aparecemos ahí dando una lección de algo y te miran así como diciendo mande. O sea, entonces, bueno, pues la educación tiene que darse de una manera transversal, desde el día a día, desde la relación y desde un cambio de mirada por parte de las personas adultas que estamos estamos compartiendo la educación, ¿no? Y teniendo en cuenta, como os estoy diciendo, que hay que ver que eso está en todas las fases de desarrollo evolutivo, de desarrollo psicosexual de la persona y en toda la escolarización, desde infantil, primaria, secundaria, el instituto, el colegio, la universidad, y que tiene que ser una combinación entre lo curricular cognitivo, porque es real que hay cosas que, bueno, pues que tenemos que saber utilizar unos métodos anticonceptivos, pero no desde el miedo, es como muchas veces se está transmitiendo. Y vamos a ver los métodos anticonceptivos, porque claro, no se te ocurra venir preñada, o no se te ocurra dejar preñada a ninguna chica. Entonces, ponte los métodos, estúdiate bien el tema de los métodos anticonceptivos y entérate bien. Bueno, pero es que el método anticonceptivo no es solamente para dejar preñada, no, claro, pero lo siguiente es que el método anticonceptivo es para prevenir enfermedades. Ten mucho cuidado, no vayas a coger la enfermedad del beso, no vayas a coger la enfermedad de no sé qué, de esto, del otro y de miles de enfermedades que hay relacionadas con la sexualidad. Entonces, vale, ¿y es para algo más el preservativo? Sí, para gozar, para disfrutar, para sentirte a gusto, sentirte tranquila, sentirte tranquilo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que no se transmite. Entonces, el otro día veía un programa de televisión que curiosamente hacían en la 1 sobre sexualidad y salía un grupo de chavales y chavalas adolescentes y decían eso, es que nos hablan siempre desde el miedo. Es que vamos a nuestra primera relación con un miedo en el cuerpo ya que bueno, ¿cómo te relajas ahí? ¿Cómo te expandes? ¿Cómo te abres? ¿No? Ábrete, abandónate. ¿Cómo me voy a abandonar si tengo un miedo a contagiarme, a ponerme enferma, que me pase no sé qué, a quedarme preñada y encima no sé lo que me va a pasar porque nadie me ha explicado? No sé si me toca abrir, me tengo que cerrar, si tengo que lubricar, si no tengo que lubricar, si primero me tocas, si no me tocas. ¿Alguien me ha dicho todas esas cosas? ¿Alguien ha hablado conmigo con tranquilidad para decirme todas esas cosas y qué me va a pasar y que hay necesidad por parte del chico de estimular a la chica y por parte de la chica de estimular al chico, que es algo conjunto, que es algo desde el placer? ¿Lo hablamos con esta naturalidad? ¿Somos capaces? Y ahí es donde está un poco, pues bueno, pues ese punto del que yo quería reflexionar, ¿no? Por tanto, la sexualidad no puede ser nunca un aprendizaje racional, cognitivo, porque es vivencia, es relación, es mirada conmigo, con el otro. Y la sexualidad es instinto y se vive desde lo racional. Es expansión y se vive, como os estoy diciendo, desde la contracción. Entonces, bueno, yo así unas cositas de pinceladas, porque claro, esto nos metemos y hay para mogollón, ¿no? De hablar y de hablar y de hablar. Pero unas pequeñitas pinceladas, decir qué ocurre en la escuela.
Entonces, claro, en la escuela ya hablamos desde infantil. En este momento la escuela ya es infantil de 0 a 3. Ya, con lo cual lo que comentaba Javier, de 0 a 3, ya nos encontramos con situaciones de bebés que vienen a la escuela ya. ¿Por qué? Pues porque el puñetero sistema que tenemos en esta sociedad montado está impidiendo que haya unas bajas maternales como corresponde. Eso por un lado. Y las mamás se ven obligadas pues, a dejar a sus hijos porque tienen que conciliar lo laboral y tienen que irse a trabajar. Entonces dejan a sus bebés. O, como está de moda y se normaliza, pues también lo hago, a veces sin plantearme nada porque es lo normativo, es lo normal. Entonces, bueno, pues como comentaba Javier, nos encontramos con esa situación, ¿no?, del destete y todo lo que él ya ha comentado, bueno, ya no voy a entrar. Pero seguimos y nos encontramos con una situación de que a los 3 años, cuando un niño cumple los 3 años, hay que quitarle el pañal. Y entonces las mamás y los papás se vuelven locos en el verano para ver de qué manera le ponen el pañal, le ponen en el váter, le ponen en el bidé, le ponen en la playa, o qué hacen con su niño para que controle los esfínteres, aprieta, hijo, aprieta y contén. Contén una zona pélvica que ahora la energía ha bajado ahí y estoy sintiendo sensaciones bonitas, placenteras, y de repente tengo que cerrar, bloquear, porque tengo que ir al cole. Porque el sistema educativo no pone los auxiliares suficientes y porque tenemos un montón de niños y no podemos atender a las criaturas de otra manera. Y si por una de esas hay profesores y profesoras que se precian y que permiten esas cosas, claro, lo hacen desde que las madres vengan a cambiar cuando el niño o la niña se hace caca. Mientras el niño se ha hecho caca o la niña se ha hecho caca, está esperando con el pañal puesto y a veces con risas, a veces con sensaciones que... ¿no? Sabemos, ¿no?, cómo las criaturas viven esas situaciones y son castradoras. Y eso, diremos, ¿qué tiene que ver eso con la sexualidad? Pues veremos a ver qué tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Cuando estamos viviendo nuestro cuerpo ya contraído, nuestra pelvis ya contraída y cerrada, y sintiendo que lo que tengo ahí es sucio, hay que taparlo, hay que cerrarlo, hay que bloquearlo, y cuando la caca y el pipí sale, pues es asqueroso. Como también se dice, qué asco, qué olor que hace. A partir de ahí nos encontramos con periodos de adaptación, que lo mismo que la personita en el bebé, periodos de adaptación en que están separando a las madres de sus niños, de sus criaturas, o a las criaturas de sus madres, de sus objetos referenciales. Claro, entrar en lo social, cuando se me está separando de mi madre, se me está metiendo en un mundo social desconocido, y luego les diremos a las criaturas, no, pero tú abandónate al otro. No voy a abandonar al otro. Si mi primera relación con el otro ha sido de privación y ha sido de secuestro, ya tengo esa impronta ahí en mi cuerpo, ¿no? Bueno, ya comentabas también tú, Javier, ¿no?, las primeras exploraciones, esos primeros juegos sexuales que se producen, pues como también se eliminan, no se permiten, y cuando ocurren, pues es desde el castigo, desde el cierre, desde la limitación, ¿no? Y entramos en la escuela. Estamos en la escuela primaria, secundaria, y la escuela es expansión. Pregunto. Sabemos que la escuela, pues bueno, pues podemos hablar en general, no la escuela, perdonad, el sistema educativo, tal como está montado y tal como hace que las escuelas estén funcionando. Hablamos de aprendizaje por encima de todo, aprendizaje cognitivo, currículum, competitividad, exámenes, individualismo, control de la agresividad, de la expresión de las emociones. Quitamos las asignaturas y reducimos horas de las asignaturas de música y de las asignaturas de movimiento, de las asignaturas de filosofía que me permiten pensar un poquito. Bueno, pues todo eso es la escuela, ¿no? Y el silencio que me lleva, pues como siento cosas y nadie me dice nada, pues eso, a ver pornografía y a creer que eso va a ser lo que yo me voy a encontrar el día de mañana. Y luego llega el profesor a dar una charla o una persona a dar una charla sobre sexualidad y yo ya todo eso lo tengo más que controlado y conocido. Entonces, por ir cerrando, porque esto es muy largo, pues decir, ¿y qué tendríamos que cambiar? Pues bueno, lo primero que tendríamos que cambiar, como os decía, yo creo es nosotros mismos, mirarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, ver si realmente tenemos que trabajarnos. ¿Para qué? Pues para poder crear una complicidad con los niños y con las niñas. Para realmente darnos cuenta que las personitas tienen unos momentos de desarrollo y van a vivir cosas a nivel de su sexualidad. Van a explorarse, van a tocarse, van a mirar, van a necesitar sentir al otro. Y nosotros tenemos que estar ahí con total naturalidad con ellos, permitiendo que eso pueda ocurrir, creando posibilidades en el aula para que eso pueda ocurrir. De una manera horizontal, de una manera desde la complicidad, desde el permitir que cambie la estructura que el sistema educativo nos está pidiendo.
Podemos estar igual viviendo el currículum, los contenidos, los objetivos, pero flexibilizando más, dejando que entre el cuerpo en la escuela, dejando que entre el movimiento, dejando que entre esa relación que permita hablar con naturalidad de lo que estoy sintiendo y no solamente de los ríos y de las matemáticas y de todo lo que son contenidos estructurados y cognitivos, ¿no? Y bueno, pues trabajando, que sería la última cosa que yo os plantearía, es decir, trabajando junto al sistema familiar, porque es muy importante. Mientras estemos tan disociados como seguimos estando, sistema educativo por un lado, sistema familiar por otro, también estamos con una lucha, ¿no?, entre las familias y los profesores, que hay ahí grande a veces, y que cada vez más, por suerte, con las FAMPAs y todo esto, pues parece que se van uniendo un poco más. Pero qué necesidad de poder trabajar realmente familia y escuela para ir viendo qué es lo que ocurre en casa, qué te cuenta una madre con respecto a su hijo y a su hija, qué ha vivido el día anterior mientras tú no has estado con esa personita, cómo entra esa personita en el aula y qué manera poder acompañar lo que ha ocurrido en la casa y al revés, lo que han vivido en el cole, cómo acompañarlo en la casa. Si eso pudiera ser así, todo lo que estamos hablando de afectos, emociones, acompañamiento, estaría cambiando. Y todo eso tiene que ver con la sexualidad. Todo eso tiene que ver con la sexualidad, porque si no vamos a ver solamente la sexualidad como genitalidad en un momento ya de más mayores. Pero cuando vamos a ver esa genitalidad se nos ha privado ya todo el tiempo de todo y ya no hay muchas cosas, ya no hay mucho sentir. Ya sublimamos tanto que ya, pues bueno, pues cada vez hablamos más de la asexualidad. Y cada vez hay más jóvenes y adolescentes que hablan de que son asexuales, que no sienten nada, que no quieren tener relaciones. Normal. Bueno, yo aquí termino. Solamente os quería mostrar también este libro, que creo que es muy importante que todos y todas lo conozcáis y que está prohibido desde hace muchos años. Es un libro que es precioso, un libro de imágenes para niños y para padres, pone aquí, y todo lo que tiene que ver con adolescentes, que son fotografías preciosas, el libro se llama A ver, de cosas que pasan cuando se permite que los niños y las niñas vivan su sexualidad de una manera tranquila y relajada. Se miran, se tocan, se descubren. Pero como hay estas imágenes aquí, lo tenemos que prohibir. Si prohibimos un libro, ¿cómo no vamos a prohibir esos actos en las criaturas? Y nada más. Un placer estar con vosotras. Muchas gracias, Inma, por tus palabras y toda tu experiencia que has compartido. Gracias. Ahora vamos a continuar. Vamos a seguir el proceso madurativo de las personas y ahora de esos niños vamos a ir acompañándolos y vamos a entrar en esa fase de adolescencia donde nuestro colega Javier Torró pues nos va a hablar de su experiencia. Cuando quieras, Javier. Bien, pues muchas gracias por vuestra presencia. Y bueno, para vertebrar un poco el discurso he querido rescatar un libro de Reitz, que es La revolución sexual, y comienzo con una cita un poquito larga, pido disculpas de antemano, pero bueno, para que veamos que la perspicacia de Reitz está presente, sigue presente por lo menos en nuestra visión. Dice Reitz, todos los fenómenos conflictivos y neuróticos de la pubertad tienen idéntico origen. Voy a hablaros de la adolescencia. El conflicto entre el hecho de que un adolescente a los 15 años más o menos alcance su madurez sexual y en ella la necesidad fisiológica de relaciones sexuales, capacidad de reproducción y, por otra parte, el hecho de la imposibilidad económica y psicológica de cumplir a esa edad con todas las ordenanzas legales impuestas por la sociedad para la actividad sexual, es decir, el matrimonio. A esta dificultad capital se añaden otras de menor cuantía, como la educación antisexual del niño, que a su vez es parte integrante del sistema general del orden sexual conservador. En las primitivas sociedades de tipo matriarcal se desconoce la miseria sexual de la juventud. Al contrario,
todos los relatos de misioneros e investigadores que lamenten o no el abandono moral, entre comillas, de los salvajes, entre comillas, coinciden en hacer resaltar el hecho de que los ritos de la pubertad inician al adolescente en la vida sexual normal, una vez alcanzada la madurez, que en muchas de estas sociedades se da una gran importancia a la felicidad sexual, que los ritos de pubertad son un relevante acontecimiento social, que un buen número de estas sociedades, lejos de prohibir la vida sexual del adolescente, la estimulan con todos los medios a su alcance, por ejemplo, instalando casas especiales donde se trasladan los adolescentes cuando han llegado a la madurez sexual. Ninguno de estos relatos hacen mención de la miseria sexual o de los suicidios por frustración amorosa entre los adolescentes. En estas sociedades no existe el conflicto entre la madurez sexual y la privación del placer sexual. Ahí está la diferencia fundamental entre la sociedad primitiva y la sociedad autoritaria. Bien, pues esta cita, que espero que la hayáis integrado un poquito, quiero que sirva de eje conductor de la exposición que voy a hacer, porque aquí, en esta cita, se anticipan los grandes conflictos que podemos vislumbrar en la sexualidad de nuestros adolescentes, con la diferencia de que ya no estamos ante una sociedad autoritaria en la que vivía Reich, como decía antes Javier, sino que estamos en una sociedad que, en términos del propio Xavier Serrano, es una sociedad borderline, muy diferente. Lo primero que nos dice Reich en este texto es que, que lo que marca la consecución de la madurez sexual es la transformación, que ahora lo llamamos crisis hormonal o bomba hormonal, la transformación de los adolescentes como consecuencia de su entrada en la pubertad y el desarrollo hormonal que eso significa. Esto ha sido hipostasiado dentro de la psicología moderna y a muchos autores, casi desde el principio del discurso psicológico, han utilizado este elemento como un elemento determinante para calificar o incluso para ver a los adolescentes. Los adolescentes es una etapa crítica, se dice mucho por ahí. Para nosotros, bueno, sí, hay una cierta crisis, pero como tantas otras en el desarrollo evolutivo del ser humano. Para nosotros, lo importante de la adolescencia es tener presente tres ejes, que antes mencionaba Javier también, tres ejes que marcan la vida de las personas y, por tanto, marcan también la sexualidad de nuestros adolescentes. Uno es el cambio hormonal, los cambios biológicos que se están produciendo. Otro es el desarrollo del sujeto, con el discurso que estaba planteando Inma, desde el nacimiento de la vida hasta la propia adolescencia, hasta la edad del adolescente que estemos tratando, viendo o conversando, ¿no? Y por último, la coyuntura psicosocial actual, en la que convive el adolescente y en la que convivimos todos. Esos tres ejes van a marcar lo cualitativo de cada uno de los casos vinculados con nuestros adolescentes y, por tanto, vamos a hablar de ellos. El cambio hormonal. El cambio hormonal produce cambios en el cuerpo de nuestros adolescentes. Pasan de niños, de un cuerpo de niño, a un cuerpo de hombre o de mujer. Pero no solamente se producen esos cambios a nivel corporal y, por tanto, esas transformaciones,
sino también hay otro elemento que el mismo Reitz menciona en la cita que os planteaba, que es la capacidad de procrear. Esto es importante porque va a significar un cambio significativo del cuerpo niño al cuerpo niño-niña, hombre-mujer. El cambio hormonal también, de alguna forma, va a suponer un aumento de la carga pulsional. Es decir, va a haber una mayor carga de deseo sexual y, por tanto, unido a esos cambios del cuerpo, nos encontramos con que no solamente el adolescente se va a sentir que cambian cosas en su deseo y en su forma de sentir el cuerpo, etcétera, sino que la visión que recibimos externa también va a cambiar. Es decir, en la adolescencia se van a producir una serie de duelos por el cuerpo infantil perdido, por los padres de la infancia, etcétera, etcétera, que hay que recomponer, el adolescente tiene que recomponer y ajustarse a esa nueva condición, ¿no? Por tanto, para nosotros es muy importante el respeto del ritmo de esas transformaciones que se están produciendo y, junto al respeto del ritmo, lo que comentaba Inma también, el acompañar a nuestros adolescentes con la sensibilidad suficiente como para tener una mirada respetuosa a esa transformación, a esos cambios, a esa emotividad que se está desarrollando. Todos esos cambios, y en ese sentido hay un concepto que a mí me gusta mucho resaltar en la psicología de la adolescencia, un concepto que planteaba Erik Erikson, que es el concepto de moratoria social. Los adolescentes están cambiando. Nosotros no tenemos ritos de iniciación en la adolescencia, por tanto parece que tengan que venir sabidos ya, ¿no? Es decir, que no hay es decir, de repente cambia el cuerpo y tú ya tienes que saber todo lo que saben los adultos de cómo se ha de manejar un adulto en lo social, ¿no? Erik Erikson hablaba de la moratoria social que precisamente planteaban, lo saca de todos los estudios antropológicos que en aquella época estaban muy presentes en la cultura de la época. La moratoria social es la disposición por parte de los adultos a permitir que los adolescentes vayan integrándose en lo social progresivamente y atendiendo a cometiendo fallos, como todos, ¿no? Y atendiendo a sus posibilidades en ese momento. Evidentemente, lo que nos vamos a encontrar en la adolescencia va a ser, sin entrar en cada uno de estos elementos, la confusión, la duda, las sensaciones extrañas por los cambios corporales, las ansiedades, el deseo de experimentación, porque va implícito en la propia pulsión del adolescente. Los momentos depresivos también, determinados momentos depresivos, el aburrimiento, la soledad profunda que a veces impregna a los adolescentes, los cambios de humor, la conducta irracional, también la creatividad, las fluctuaciones entre la dependencia y la independencia. Estos cambios, a veces, desde la perspectiva mecanicista de la visión del mundo en que vivimos, a veces se acaban convirtiendo en algo patológico. Yo no digo que no pueda haber patología en los adolescentes, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque en muchas ocasiones este proceso de transformación que se está produciendo cae fácilmente en la patologización y, por tanto, en la medicalización. Os puedo asegurar que el cambio en la medicalización de nuestros adolescentes es impresionante. Es decir, cada vez el porcentaje de adolescentes medicados, también niños, pero de adolescentes medicados va en alza y, por supuesto, yo creo que de una forma imparable.
que, dicho sea de paso, creo que tiene menos que ver con el cuidado y el respeto de los adolescentes que con los imperativos comerciales de las propias farmacéuticas. El segundo elemento que mencionábamos, el segundo eje, es la idea de que los problemas de la adolescencia no se pueden aislar de todo lo vivido por el sujeto adolescente previamente. Y en ese sentido os voy a hacer otra cita del mismo libro, voy a leeros otra cita del mismo libro, de Reich, de la revolución sexual, más breve. Dice: el conflicto de la pubertad representa una regresión a formas contenidas primitivas e infantiles de la sexualidad. Si esta regresión no es el resultado de una fijación patológica infantil, es la consecuencia necesaria del veto de la sociedad a la satisfacción genital por medio del acto sexual en el momento de la pubertad. Prácticamente es el discurso que ha estado elaborando Inma. Es decir, de alguna forma la sexualidad no nace en la adolescencia, la sexualidad nace desde el inicio de la vida y está vinculada a los afectos, está vinculada a la plenitud de nuestro ser, está vinculada a la capacidad de absorber el placer o de vivir la expansión y el placer de todo nuestro cuerpo. Y la adolescencia es un elemento más del desarrollo evolutivo. Evidentemente, aquí sí que nos encontramos con la reactivación del complejo de Edipo, va a ser muy importante, la reactivación del complejo de Edipo y de la actitud que los padres tuvieron en la etapa genital infantil, o como dice Freud, la etapa fálica, ante esa reactivación del Edipo y de las relaciones ocurridas en esa época. También es importante hablar de la importancia de la curiosidad sexual de los adolescentes, ¿no? Siempre y cuando los conflictos anteriores, las carencias afectivas anteriores no hayan lastrado mucho la propia pulsión sexual del adolescente, ¿no? Y bueno, nos vamos a encontrar con que muchas de las pulsiones sexuales de los adolescentes van a estar vinculadas a elementos orales, exhibicionistas, voyeristas o conductas compulsivas que nos remiten a fijaciones o carencias preedípicas, pero que, de alguna forma, si a lo largo de la adolescencia van permitiéndose canalizar estas pulsiones, todas se van poniendo ordenadamente, a no ser que hayan problemáticas mucho más, bueno, pues más primitivas, fijaciones más primitivas y que, bueno, pues que no se puedan reponer en el propio proceso de la adolescencia, se van poniendo, decía, al servicio de la genitalidad progresivamente. Y eso es lo que va generando ese proceso identitario a nivel sexual, que es el mismo proceso identitario que se produce en la adolescencia como etapa evolutiva general del ser humano, es decir, la creación de nuestra propia identidad personal, más allá de la identidad infantil. Otro elemento que quiero destacar aquí y que nos sirve como contrapunto es precisamente de la cita que veíamos al principio, la referencia a esas sociedades primitivas matriarcales de las que hablaba Reich. ¿Por qué? Porque esas sociedades nos permiten entender cómo podría ser nuestra sexualidad si realmente viviéramos en una sociedad permisiva, si no hubiese pasado tantos siglos de castración, de cultura religiosa, etcétera, etcétera. A mí uno de los, aparte de las referencias, que no es de lo que os voy a hablar, las referencias que tiene Reich, yo os digo que en aquella época, en la época de Reich, había mucha, sabéis que Reich conocía a Malinowski también, y había muchas referencias de la antropología cultural
que nos hablaban. Evidentemente no todos los pueblos primitivos tenían los mismos referentes o eran sociedades abiertas, pero habían habían referencias claras de pueblos primitivos, entre comillas, que nos pueden hablar de una sociedad libre, de una sociedad más libre que la que se vivía en Occidente. En donde se permiten los juegos sexuales, donde se dan los ritos de iniciación, donde se dan esas casas de intimidad para que los jóvenes pudieran descubrir su sexualidad, ¿no? Y en donde no, dice Reitz, ¿no?, en la cita que os hablaba antes, no se dan ni el suicidio por problemas amorosos, ni se dan las disfunciones sexuales. Pero yo quería hablaros de Margaret Mead, un libro que a mí me gusta especialmente, que es Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, donde su tesis fundamental era cómo, de alguna forma, las características atribuidas en Occidente a la naturaleza humana, algunas de esas características, para Margaret Mead no tenían que ver con la biología, sino con la cultura. Es decir, no es que nosotros se despierte la sexualidad en la adolescencia, sino que no hemos podido vivir esos vínculos y esos juegos sexuales. Ha habido una cierta castración y represión a lo largo de nuestra vida infantil, y por eso tenemos que descubrir y encauzar como podamos la sexualidad cuando ya somos adultos. Margaret Mead, en su viaje a Samoa, tiene varios libros sobre estos encuentros, ¿no?, se encuentra con una sociedad abierta y sencilla, con sujetos tolerantes, solidarios, poco competitivos, lo contrario a nosotros, que se cuidan desde pequeño de la relación, del contacto con la madre. Por ejemplo, había colecho o lactancia materna, y que la relación con los adultos permite forjar una cierta seguridad y confianza en los niños. Es decir, los adultos son ejemplares. Cualquier adulto resulta ejemplar. Por tanto, en esa sociedad, Margaret Mead se encuentra con que no hay inadaptación sexual en el matrimonio, dice ella, ni impotencia sexual de origen psíquico. Es decir, los adolescentes samoanos no viven una etapa crítica llena de tensiones en Occidente, sino que el adolescente disfruta de una vida gozosa y placentera y se van incorporando de forma progresiva progresiva y relajada a la vida social. Por tanto, cuidar la crianza ecológica de nuestros hijos y las condiciones ecológicas de nuestra existencia va a ser un elemento fundamental para desarrollar nuestra sexualidad libremente. Javier, en un par de minutos. Sí, un par de minutos. Y por último, hablaros de la coyuntura psicosocial. La coyuntura psicosocial que, en principio, retomando el texto de Freud, de Reitz, hablaba de la imposibilidad de los jóvenes de emanciparse de la sociedad en la que viven, es decir, de poder ser libres y, por tanto, tener una economía propia y, por tanto, tener libertad sexual con sus parejas, ¿no? Esto nos pasa ahora, evidentemente. Los jóvenes no pueden salir de casa, pero que cada vez más nos vamos encontrando con que las sociedades son más difíciles. En nuestras sociedades es más difícil que los jóvenes puedan acceder a sus primeros trabajos, a la emancipación, a la capacidad de poder desarrollar una vida con sus parejas elegidas, etcétera, etcétera. Y por tanto, si no hay eso, si no hay esa independencia económica, difícilmente va a haber una independencia sexual. Muchos jóvenes nos hablan de lo lastrante que supone vivir en casa de los padres para encontrar huecos o situaciones en donde poder tener las relaciones con sus parejas, etc. Pero aparte de eso,
me gustaría mencionar, aunque solo sea de pasada, hablar un poco del concepto que os hablaba antes, de la sociedad borderline, frente a esa sociedad autoritaria que describía Wilhelm Reich en su discurso. Pero bueno, la sociedad borderline tendría mucho que hablar, habría mucho que hablar de ella y no vamos a poder desarrollar aquí. Pero sí que me gustaría mencionar dos hechos en concreto de un libro de una persona bastante impronunciable por distancia cultural, que es Byung-Chul Han, La agonía del Eros. Realmente aquí se plantea los grandes dilemas y que han estado presentes en este encuentro a lo largo de las distintas intervenciones. ¿Realmente somos más libres sexualmente? ¿Vivimos una mayor libertad? Es evidente que tenemos mayor acceso a las parejas, que hay muchas aplicaciones en donde podemos encontrar una relación sexual fácil, ¿no? Que tenemos a nuestra disposición contenidos sexuales, pero ¿eso nos hace más libres sexualmente, realmente? ¿Estamos más satisfechos sexualmente que nuestros antepasados por toda esta parafernalia a nivel comunicativo, de comunicación social? Han, abreviémoslo, Han cree que no. Han cree que no. Y dice muchas cosas, pero yo me voy a centrar solo en dos ideas, y con esto acabo. La primera es que sigue habiendo una fuerte carga de represión sexual por debajo de las apariencias. Porque, de acuerdo con lo propio de la estructura borderline, se produce en nuestras sociedades, se ha ido produciendo en todos nosotros, en cada uno de nosotros, una separación progresiva de nuestro cuerpo. Está habiendo cada vez una separación progresiva de nuestro cuerpo. Y entonces hay más sexualidad, pero esa sexualidad se vive como un ejercicio físico o higiénico. Y entonces cada vez nos encontramos más en las revistas, no especializadas, sino en las revistas pues más de tirada por ahí, pues cómo se hablan de lo importante de tener, lo bueno, lo curativo que es tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales con cierta frecuencia es muy bueno, dicen algunos, para el sistema cardiovascular, para el estrés, para el colesterol, para el sueño, tiene un efecto analgésico, aumenta nuestro sistema inmunitario, alivia el dolor, también es bueno para el suelo pélvico, también protege del cáncer, nos hace sentir más felices. En general, se trata de una panacea. Hacer sexo, tener sexo, hoy en día es una panacea. Es decir, hemos pasado de demonizar la sexualidad por los medios públicos, por los medios de comunicación públicos, a divinizarla. Pero el resultado es la misma represión sexual o peor. Porque, de alguna forma, esa divinización de la sexualidad nos hace vivir el cuerpo, o la tenemos, como ajeno a nosotros. Es decir, se tiene sexo para mejorar higiénicamente nuestro bienestar, pero no porque realmente haya un deseo de compartir a nivel emocional con nuestra pareja. Esta forma de vivirlo es una forma más de rebajarlo y de separar la sexualidad de nuestro cuerpo y de nuestro ser total. El poder liberar la sexualidad está vinculado a sentir cómo late la vida en nuestro cuerpo y recuperar nuestra pulsión vital, accediendo a una función energética de nuestra pareja. Y el último punto que os comento así muy rápidamente es otra crítica que hace Han, que es que considera al otro como en la sexualidad moderna se considera al otro como un instrumento de placer, reduciendo la relación con el otro casi a sus órganos sexuales, lo que hace que las experiencias sexuales tengan un significado casi masturbatorio.
Es lo que hablábamos antes de las apps, que conoces a uno y ya inmediatamente te metes en la cama con él, con ella, haces el amor y luego si te he visto no me acuerdo. De alguna forma, esta actitud sobre la sexualidad ya está muy favorecida en los adolescentes. Los adolescentes, por la propia necesidad de experimentación, ya entran muy fácilmente en esta forma, y a veces por sus problemáticas afectivas, de madurez emocional, etcétera, entran muy fácilmente en estas formas de vivencia de la sexualidad. Por tanto, esto es un lastre que de alguna forma está presente cada vez más en nuestros días. Y con esto acabo. Vale. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Y ahora vamos a pasar a hacer un pequeño turno de preguntas, tanto a la gente que de manera virtual está en casa, como a las personas que físicamente estáis aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento, o intervenir, o hacer alguna aclaración, su punto de vista. Yo me gustaría plantearte a ti, Javier, el tema de la educación sexual, ese componente emocional, ¿dónde quedaría? Quiero decir, has explicado que lo importante no sería solamente ese punto cognitivo, sino que ese punto emocional pues debería de estar, ¿no? ¿Y dónde está relacionado? ¿Dónde lo plasmarías? Esa importancia de la emoción, ¿no? Pues se puede plasmar en muchos espacios. Yo creo que en general, por eso el título de la mesa redonda me gusta, ¿no? Lo de inmerso. Porque en realidad todos y todas somos responsables de nuestra propia sexualidad y de cómo vivimos nuestra sexualidad, tanto a nivel intrapsíquico, como decía antes, como a nivel de conducta. Entonces, bueno, en función de cómo estemos viviendo, como hemos dicho aquí ya, ¿no? Cómo vivimos nuestra propia intimidad, nuestra propia relación con el otro, la otra, elegido, bueno, ya estamos siendo modelos. Es decir, cuando hablamos de violencia sexual, tenemos que ver también en nuestra casa si hay violencia sexual. No solo se da fuera, en las manadas, ni en los espacios de borrachería, ni en de fiesta, ni, bueno, no, adentro de las casas. Pero ya no es una violencia, no estoy hablando de violencia doméstica, estoy hablando de la falta de respeto respecto al reconocimiento de la sexualidad del otro y el compartir sexualidades. Sabemos compartir sexualidades, es muy difícil, no estamos educados para eso, ¿eh? Entonces, eso es una manera. Luego estaría, por supuesto, el trabajar con talleres, no solamente la transmisión cognitiva, que es muy importante, hay que hacerla, la prevención a través del conocimiento de las cosas, ¿no? De lo esencial. Pero también está la necesidad de hacer talleres vivenciales, experienciales, por profesionales que a su vez han tenido un poco en cuenta su propia vida sexual. Porque claro, si no tenemos en cuenta nuestra propia vida sexual, los profesionales, es un círculo que nunca se corta, ¿no? Bueno, en todas las dimensiones de nuestra vida, es decir, con padres, con educadores, con profesionales, con adolescentes, y luego, por supuesto, la familia. Es decir, la familia sigue siendo la célula transmisora de nuestra forma de percibir y de nuestra forma de ir al mundo, ¿no? Entonces, esas familias tienen que tener un acompañamiento, y ese acompañamiento muchas veces tiene que venir desde el propio deseo de ser padres. Entonces, el deseo de ser padres ya implica un proyecto, un futuro, que va asociado a un planteamiento de sexualidad, de ese ser que va a ser sexuado desde el principio de la vida. Entonces, ¿cómo viven ellos esas dinámicas? ¿Qué perspectiva tienen, ¿no? para ese futuro hijo o hija que van a elegir, lo que están queriendo tener? Y eso significa ya trabajar a nivel de prevención primaria. Entonces, esa prevención primaria implica que las familias se sientan acompañadas en su proceso madurativo de sus hijos, y no aisladas o solamente tomando como referencia los medios de comunicación, que cada vez más en una sociedad como esta, como, bueno, es muy disperso y hay informaciones de todo tipo, pues bueno, también se tiende un poco a la confusión y a que se aprende de aquel que más grita, entre comillas, ¿no? Vale, gracias, Javier. Vamos a dar paso a preguntas que hay. Espera un momentito, vamos primero a online, que hay bastante actividad, ha llegado ahora, y entonces os voy a leer un poquito por dónde van
En principio, bueno, María del Pilar nos cuenta que le han gustado mucho las exposiciones y hay una pregunta que plantea Silvia que dice ¿qué podríamos hacer entonces con nuestros niños y adolescentes cuando están inmersos en lo que se considera al otro como un instrumento de placer? La lanza a la mesa a cualquiera de que quiera contestar. También podéis responder los que estáis aquí. Porque el conocimiento de la sexualidad no es de nadie, ¿eh? Aquí no tiene nadie la verdad sobre nuestra sexualidad. Porque... Yo sí, a ver, digamos que la posición es lo que hemos estado aquí señalando, es el acompañamiento, acompañar y de alguna forma, ya por ejemplo en el caso de los adolescentes, que se da bastante al principio como una forma de experimentación. A veces las primeras relaciones de los adolescentes pecan quizá de ese aspecto, de utilizar al otro o a la otra como un instrumento de placer. Están empezando a aprender. Entonces, la idea de acompañar significa la idea de, bueno, de compartir, de poder ayudar o estar con el adolescente en esos momentos incluso de experimentación que deben ir cambiando, que irán cambiando si estamos ahí presentes. Es decir, la diferencia entre lo que ocurría en la sociedad autoritaria y lo que ocurre en la sociedad borderline es que en la sociedad autoritaria el padre le pegaba 4 hostias a la niña o al niño o se imponía autoritariamente. En la actualidad el padre no está ni se le espera. Es decir, esa es la diferencia entre la sociedad borderline y los niños campan a sus anchas sin tener esa referencia porque no se ha trabajado, porque en los institutos yo lo he visto, la mayoría o muchísima gente, por lo que hablábamos de la forma de vida que llevamos, hasta la noche no veía a sus padres y sus padres cuando llegaban a casa estaban cansados de trabajar y en muchas ocasiones pues llegaba el fin de semana y se iban los padres y dejaban al hijo solo también. Eso me lo contaban a mí. Es decir, los chavales jóvenes me lo contaban. He estado todo el fin de semana solo y me he ido con los amigos y hemos montado. Es decir, esto es lo que está pasando. Entonces, ¿ahí qué acompañamiento va a haber? Ahí no hay acompañamiento. Y si no hay acompañamiento, pues no pueden compartir ese tipo de situaciones, ni puedes de alguna forma conversar, ni ayudarle a elaborar, ¿no? Oye, pues es que esto no me gusta porque no sé qué. Bueno, pues si no te gusta, pues dilo, mira a ver qué podéis hacer. Es decir, eso implica una confianza. Claro, implica una confianza, pero no se puede haber confianza si no hay relación. Una complicidad. Esa confianza se gana desde el principio de la relación. El tema está en el concepto de relación una vez más. Cómo nos relacionamos en los sistemas familiares desde el principio de la vida, ¿no? Efectivamente. Pasamos a otra pregunta y ahora enseguida te doy paso. Una compañera pregunta a Inmaculada si se ha enfatizado la castración de la sexualidad en la sociedad. ¿Qué hemos de hacer los educadores para fomentar un desarrollo emocional sexual sano? Pues es una gran pregunta y larga de contestar, pero en principio creo que lo primero que debemos de hacer los educadores y educadoras, como he comentado antes, es mirarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos nosotros en el tema de la sexualidad y si realmente podemos establecer esa complicidad, ¿no?, de la que estamos hablando, para a partir de ahí poder relacionarnos con los chavales de otra manera y poder poner medios para que todo esto cambie. Pero esos medios hay que ponerlos también en el sistema educativo y hay que ponerlos, pues como comentaba Javier también, yo creo, a partir de poder hacer talleres, poder hacer cursos, poder relacionarnos educadores y padres y madres también, estar un poco en consonancia unos con otros para ir, pues bueno, trabajando un poco todo eso. Gracias. Pasamos aquí en la sala y luego volvemos otra vez online, que hay bastante actividad
y así intento compacitar todo. Adelante, cuando quieras. Bueno, gracias a todos sobre todo por el concepto de respeto tan fino que habéis transmitido todos. O sea, creo que eso, no sé, me ha gustado mucho. Y quería preguntarle a Javier, al primer Javier, que cuando has hablado de cómo reaccionar, bueno, podéis contestar cualquiera, cómo reaccionar a las primeras pulsiones de los niños, ¿no? Cuando has explicado estos ejemplos y has hablado de, claro, cuando hay un punto de no respeto, incluso, ¿no?, puede llegar a ser violencia, has hablado de ese. Y cómo eso, cómo las reacciones de los adultos ante las pulsiones de los niños pueden llevar a la soledad. O sea, cuando has hablado de la soledad, me gustaría que hablaras un poco más de eso y estiraras un poquito más de ese hilo. O sea, ¿no?, esa no atención o ese cambio de, ¿no?, cuando decías, bueno, miramos a otra parte, ¿no?, esa soledad que se genera, que, no sé, háblanos un poco más de eso. Es un fenómeno que luego vemos mucho también en el adulto y la adulta, que esa soledad se puede ir desarrollando cuadros incluso pues que están catalogados como psicopatológicos, ¿no? Por ejemplo, en muchas situaciones de alexitimia tienen que ver mucho con esa sensación de la soledad, que implica una soledad incluso hacia uno mismo. Es decir, uno se va perdiendo la conexión con sus propios afectos, porque en el fondo los afectos del exterior, donde se ha mirado, el espejo que se ha mirado, pues como que no toca, ¿no? Entonces llega un momento en que yo también voy aislando de ellos. Entonces no es tanto la depresión, sino es ese concepto de alexitimia que implica esa disociación de los afectos, que es algo que estamos viendo mucho, por lo menos creo que estamos viendo los profesionales cada vez más, que a veces se confunde con cuadros depresivos, y que yo creo que tiene que ver mucho con estas dinámicas infantiles y adolescentes. Cuando rebuscamos y miramos un poco la historia de esas personas, son personas que han vivido pues eso, con estados confusionales, estados de extrañeza, de ambivalencia, de dobles mensajes con respecto al mundo de los afectos. Entonces, claro, esto como consecuencia lleva una de las dos cosas. Por un lado, voy acumulando una sensación de frustración que implica, en el fondo, una sensación de insatisfacción y, por lo tanto, de cierta rabia interna. Y hacia el propio cuerpo. Y, por supuesto, hacia el exterior, y pues iba a decir, y hacia el propio cuerpo, que una de las consecuencias es también, yo, de alguna manera, dejo de percibir mi cuerpo. Es decir, me desidentifico de mi propio proceso intrapsíquico. Y eso tiene mucho que ver también con las confusiones y las crisis de identidad sexual y de género muchas veces, que vamos viendo hoy en día. Es que claro, es un tema muy... Bueno, brevemente. Vale. Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante, un poco corta o demasiado corta el tema, porque es para profundizar bastante. Y a mí la reflexión que os propongo es la que inicialmente me preocupa, es cómo puede ser, estamos hablando de la ley trans, la ley del aborto, de libertad sexual, la ley del sí, todo esto que estamos actualmente en este debate, cómo puede ser que no cuenten con los psicólogos y psicólogas para aportar nuestra visión. Eso me preocupa y me gustaría saber qué podemos hacer, porque desde mi prisma yo creo que es necesario que estemos ahí. Y creo que, si no, es una oportunidad que tenemos ahora y debemos de intervenir ya. Entonces, os planteo esa pregunta, porque yo no sé qué hacer, sinceramente. Estoy metida en ello, pero realmente, y además yo creo que implica todas esas consecuencias de las violencias grupales, cosas que, bueno, que han existido siempre, pero que, digamos, la frecuencia, la intensidad, la potencia con que está dándose a nivel mundial, tanto en guerras, etcétera, etcétera, cada vez es más. Entonces a mí me preocupa y me gustaría un poco pues que se haya una respuesta o por dónde tiramos, ¿vale? Gracias. Yo te cojo el testigo, si me permitís, porque así muy breve. Yo, siempre que se habla de psicólogos, yo siempre digo que
sabemos que la psicología no tampoco es unicista, quiere decir que no hay un único modelo dentro de la psicología. Entonces, claro, vas a encontrarte que en una mesa más amplia, pues distintos psicólogos vamos a estar diciendo cosas diferentes. Es decir, ten en cuenta que sobre la sexualidad es aunque se dice que hay una ciencia sexológica, pero vamos, yo como experto en el tema, le digo que eso no es así, no hay una ciencia sexológica. Hay sexualidades y sexologías, porque desgraciadamente, o afortunadamente, la perspectiva de la visión de la sexualidad está muy asociada a la ideología y a cómo introyectamos nuestras propias dinámicas sexuales. Entonces te vas a encontrar psicólogos que estén a favor de la ley del aborto y psicólogos que estén en contra del aborto totalmente y que lo justifican desde la psicología, porque dicen que crea traumas a la madre, que crea traumas al futuro, a ese futuro, sí, esa madre que aborta, el trauma que va a vivir y que el aborto. Entonces, lo dicen como psicólogos, y lo hablan como psicólogos y entrevistan como psicólogos, entonces, o como sexólogos, da igual. Entonces, claro, es como pasa dentro del campo de la ciencia. La ciencia no es pura ni hay un modelo único. Entonces, más bien lo que tenemos que plantearnos es la lógica y la función que cumplen las cosas dentro de las dinámicas reales, ¿no? Es decir, cuando vamos a concretar de qué estamos hablando y en qué apoyamos lo que hablamos. Entonces, de ahí surge el pensamiento crítico. Es decir, dentro de la psicología tiene que haber un pensamiento crítico, la posibilidad de documentar lo que decimos. Hoy en día en Internet hay 40.000 psicólogos y psicólogas que hablan en redes. Unos tienen más conocimiento, otros menos, pero la mayoría, desde mi punto de vista, fallan en una cosa que tendemos cada vez más, que es a la falta de documentación. Es decir, decimos las cosas porque lo intuyo, lo siento o he oído por ahí. Pero, bueno, ¿en qué te basas para decir eso? ¿Qué referencias tienes? ¿Qué fuentes tienes? ¿Qué bases epistemológicas, estadísticas? No sé, tienes que documentar lo que dices. Entonces tendemos un poco a la fragilidad y a la superficialidad en el discurso hoy en día, donde caemos también los psicólogos y las psicólogas. Es decir, tenemos primero que mirar nosotros, nuestra casa, ¿eh? Y luego también te digo que es cierto que se tienen que contar con los profesionales y los especialistas para hacer esas leyes. Y las leyes muchas veces se hacen desde un punto de vista más bien técnico y jurídico, que es importantísimo, pero si no va apoyado y digamos de la mano de la culturización y de la preparación a profesionales para poder acompañar, que es lo que estamos diciendo aquí, a los protagonistas del fenómeno, pues ¿qué hacemos? Es decir, si se crea una ley, pero luego no hay especialistas que acompañen a adolescentes, que acompañen a familias, que acompañen a, no sé, a las clínicas de fertilidad, por ejemplo, pues hay países que el psicólogo o la psicóloga tiene un papel fundamental, pero psicólogos y psicólogas especializadas que acompañan todo lo que es la frustración o la posibilidad de ser madre o no poder ser madre, los métodos que hay, los riesgos que hay con los vientres de alquiler o con los métodos XY, y hay una posición crítica, en el sentido en que no es que se diga lo que se tiene que hacer y se busque el negocio, sino que se aprende, os ayuda a pensar, se ayuda a que esa mamá futura, tenga pareja o no tenga, esa mamá futura que desea tener un hijo o una hija, se le ayuda a pensar sobre lo que está haciendo, cómo puede hacerlo, si por el mero hecho de tener una edad pues va a congelar sus óvulos o no, qué implica eso, qué no implica, es un ejemplo, ¿no? Es decir, ayudamos a pensar, no categorizamos. Hoy en día nos permitimos categorizar ante cualquier situación por el mero hecho de que yo tengo derecho, ¿por qué no? Claro que sí, todos tenemos derecho, pero si todos tenemos derecho, en el fondo perdemos los derechos, porque no estamos atendiendo al sabio, digamos, entre comillas, es decir, al especialista que documenta las cosas. Y ese es nuestro futuro, pues tiene que pasar por ahí, el futuro del especialista, el psicólogo especializado, que documenta y que facilita el pensamiento crítico, no el que marca una pauta en base a una ideología que supuestamente apoya en su estatus. No es que yo soy psicólogo, yo soy sexólogo, bueno, me da igual, si eres barrendero, puede ser un barrendero, puede saber más de lo que tú dices si está documentado. Ahora, si además de eso, pues sí, tienes un estatus académico, pues vale. Es lo que pasa muchas veces, no sé, soy catedrático en esto, soy no sé cuánto, tengo un máster, no sé qué, y lo que me dices, esa ideología está fuera, no está fundamentado, no está basado en ninguna, digamos, en un conocimiento de la realidad. ¿De qué me sirve todo ese estatus? Te estás defendiendo, con ese estatus estás, digamos, te estás parapetando.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Los psicólogos y psicólogas tenemos que tener mucho cuidado en cómo utilizamos nuestro conocimiento en pro de facilitar las cosas. Y ahí tenemos que reivindicar estar en todos los lugares, pero desde esa posición. Yo hago un poco de abogado del diablo. Yo quería añadir únicamente que, vamos, un poco por tocar conciencias, es decir, yo creo que se crean las leyes desde el poder, ¿no? Desde el poder, desde lo que interesa para el propio sistema. Entonces, desde tener en cuenta eso, pues estás hablando de todas estas cosas que has dicho. Si nos vamos al tema educativo, pues todos los cambios de leyes que hay cada 2 meses, o bueno, cada 2 meses, cada 2 o 3 años, y tampoco se está contando con el profesorado, con la gente que está al pie del cañón, digamos, o las bajas maternales, paternales. O sea, todo se lleva de alguna manera al propio interés del sistema. Y desde ahí, pues claro, nosotros estamos un poco atados de pies y manos, pero hay que reivindicar eso, ¿no? Hay que ponerse en una posición reivindicativa. ¿Cómo, preguntas tú? Ahí está la dificultad. ¿Cómo? ¿No? ¿De qué manera nos asociamos? ¿De qué manera nos unimos? ¿De qué manera nos juntamos? Para poder realmente reivindicar todas esas cosas y no dejar que sigamos siendo marionetas del poder, ¿no? Como estamos siendo, ¿no? Una crítica un poco, pero yo creo que es real. Vamos a intentar dar respuesta a algunas de las preguntas que está habiendo ahora mucha actividad a nivel online. No va a ser posible contestar a todas, pero bueno, vamos a contestar un par de preguntas, por lo menos por devolver un poco a las que se están planteando. Pero bueno, muy rápido, ¿no? Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido, sí, nos queda poco tiempo, pero voy a plantear, son preguntas muy concretas. Aquí plantea una persona, pregunta a Javier Torró, ¿qué alternativas educativas podríamos ofrecer a los jóvenes en vez de las apps para buscar y relacionarse de esa forma casi únicamente masturbatoria como definía? Bueno, pues lo que hemos estado comentando aquí, por una parte, la posibilidad o la idea de que los docentes, tanto en el sistema educativo como los padres o gente, los adultos, como en estas sociedades primitivas que hablábamos, ¿no?, sean referencias y de alguna forma se facilite la relación y el acompañamiento de nuestros jóvenes, ¿no? Y por otra parte, bueno, ya a nivel preventivo y a nivel psicosocial, pues lo que también ha hablado Inma y Javier, pues el tema de talleres, de algún tipo de dinámicas psicosociales que permitan espacios de relación que los adolescentes no se sientan juzgados, que no se sientan de alguna forma manipulados, no se sientan dirigidos, sino que se les facilite la posibilidad de expresión y de reconocimiento de sus necesidades, de sus afectos, de sus sensaciones, etc. Esa es la forma de abordar, de sacarlos de en el fondo, de esa soledad, que hablaba antes Javier, ¿no? Esa soledad que seguramente tiene mucho que ver con esas soledades más primitivas. Pasamos a otra pregunta. Estaba para Inma. ¿Cómo ha de ser la respuesta natural ante el hecho de que tu hijo pequeño curiosee con su aparato genital delante de la familia, compañeros, el cole? ¿Cómo ha de ser la respuesta? Pues yo creo que lo hemos comentado. Tiene que ser natural. Simple y llanamente natural. Un niño está al lado tuyo y está tocándose su pene o está tocándose su vulva, pues tiene que ser natural. Y la naturalidad parte de que hablemos naturalmente del cuerpo y al pene le llamemos pene y a la vulva le llamemos vulva y a las tetas tetas y al pezón pezón y empecemos por ahí y empecemos pues, bueno, a sentir de la total naturalidad, pero claro, como he dicho antes, para sentir esa naturalidad tienes que vivirla, porque si no es muy complicado tener a tu hijo al lado tocándose sus genitales. Si estás sintiendo que se está masturbando al lado tuyo, si estás sintiendo que se está erotizando y tú te estás erotizando, o vete a saber qué estás sintiendo tú o qué estás pensando. Es que nuestra castración, la mochilita que llevamos ahí, nuestra carga, nos impide muchas veces esto. Entonces, hay que ser naturales y para ser naturales, pues tenemos que vivir la sexualidad con naturalidad. Que alguien me diga lo que es eso.
pues eso, recuperar nuestra naturalidad, recuperar nuestro instinto, Claro, ¿no? es que Nuestras ahí posibilidades vamos a de lo mismo. vivir, como Cada decía... cada uno va a pensar en naturalidad una cosa diferente, que es Claro. naturalidad. Pero un poco es lo que decía Javier Torrón, ¿no? Lo que comentaba de esta mujer, de Margaret Miller, de esas culturas, de los troviandeses, por ejemplo, también, ¿no? Desde el punto de vista, en fin, quiero decir, hay ejemplos, ¿no?, de lo que significa vivir con naturalidad la sexualidad, y hay ejemplos que no hay que irse tan lejos. Quiero decir, cuando tú permites en espacios educativos que las cosas sean naturales, las relaciones se dan con naturalidad y los niños se besan, se abrazan, se viven de una manera, pues, con amor, con ternura, con pasión, con cariño. Lo cierto es que en nuestras sociedades cada vez vamos más a los sexólogos y eso indica que hay cada vez más patología. Y es así. Mientras que nos están diciendo, o nos decían, o relataban los antropólogos, que en estas sociedades no había ni impotencia, ni ningún tipo de parafilia, ni dificultades sexuales. Entonces, algo estaremos haciendo mal, algo habrá que modificar, algo habrá que cambiar. Y luego, perdonad una cosa, porque me viene esta persona que no sé quién es, que pueda ser una mamá, ¿no? Y estamos dándole esta respuesta, de decir, también es cierto que tampoco dejamos que nuestros niños se toquen en cualquier lado. Tampoco dejamos que nuestro hijo esté tocándose el pene, pues, en medio de la plaza del ayuntamiento o en un autobús público. Si es un niño ya de 3 años en adelante, ¿por qué? Porque hay una realidad social, una realidad de personas que viven todo esto desde la castración de la que estamos hablando, y una mirada de cualquier persona en una situación así es tan sutil, le llega tanto a un niño, energéticamente tanto, que ya el bloqueo es total. Entonces hay que tener cuidado también con esas cosas. Para hilar un poco todo lo que se está diciendo ahora, si os parece, vamos a concluir con una reflexión que hace una compañera desde Internet y que me gustaría que Javier comentase para cerrar este acto. Nos comenta Francisca que es muy interesante todas las ponencias, gracias por aportar tanto saber, y comenta: es tan difícil no castrar en la educación sexual cuando es el modelo educativo que hemos recibido nosotros desde siempre. Hay mucho que cambiar en todos los contextos. Sí, yo es que es consecuencia. Por eso digo que natural, o sea, saludable, son palabras que son un poco, bueno, es que son complicadas porque en realidad no accedemos a eso, accedemos a la idealización que tenemos de las cosas, ¿no? Entonces, vamos, yo me quedaría con ser lo más realista posible, tengamos como claro lo que no se debe de hacer, en el sentido en que sabemos que hay cosas que crean patología, que crean violencia. Entonces, eso no se debe de hacer. Ahora, lo demás, lo que se debe o cómo lo hacemos, pues eso, bueno, hay que ser creativos y no podemos buscar tampoco la respuesta en plan catecismo, pues cada vez que te pase esto, haz esto. Porque es que hay muchas circunstancias. Y bueno, ¿por qué un niño se masturba delante de una niña, se toca delante de quién? De la mamá, del papá, de toda la familia, están ahí hablando y de pronto se pone a tocarse o no. Bueno, pues dependerá de a lo mejor lo que quiere también es llamar la atención, porque eso es un acto de intimidad. Entonces, cada circunstancia puede ser debida a muchas cosas. O no se toca nunca, también es para que plantearse, bueno, ¿y por qué mi hijo o mi hija no se toca nunca con 3 o 4 años? Yo no lo he visto nunca. Es decir, todo puede ser preguntado si tenemos un conocimiento de lo que es la realidad biológica del proceso de maduración psicosexual, que eso es una realidad, ¿eh? Y que podemos evidenciar y documentar, y no hace falta irse tampoco a la antropología, sino simplemente irse al proceso hormonal y al proceso madurativo e integración cerebral. Entonces, desde la neurociencia hoy en día podemos hacer ver cuál es el proceso de sexualización del ser humano. Y eso es lo que tenemos que respetar y tenemos que facilitar. ¿Cómo accedemos a ese conocimiento? Bueno, pues hay formas de acceder a ese conocimiento y nosotros y nosotras nos damos cuenta de que no hemos vivido eso. Si no lo hemos vivido, tenemos que hacerlo un poco cognitivamente, un poco pues desde el aprendizaje, ¿vale? Pero lo cognitivo no tiene por qué estar reñido del afecto. Y podemos ser cognitivos y ser afectivos, y ser respetuosos en el sentido de acompañar a ese niño que está viviendo eso
Naturalidad se refiere al hecho de que no nos escandalicemos, de que ni castremos, ni nos escandalicemos, ni tampoco pasemos totalmente, sino que eso, bueno, pues es algo que a lo mejor se puede simplemente comentar, hablar, o incluso dejar que se vea en un momento determinado también cómo esas cosas forman parte del proceso natural, y que ellos sepan, que los niños sepan y conozcan, pero conocen a partir de la experiencia. Nosotros, si hay confianza y hay complicidad entre los adultos, los niños aprenden de nuestra forma de estar, de nuestra forma de vivir, y eso es fundamental. Y eso en las escuelas lo mismo, pero claro, si nosotros estamos marcando modelos de evitación del contacto, no hay confianza, no hay complicidad y por lo tanto no hay acompañamiento. Y entonces se produce el cisma entre los niños y las niñas y los adolescentes y los adultos que lo acompañan. Ese cisma es el que lleva a la soledad. Y lleva a la soledad y se vive en el fondo intrapsíquicamente como frustración. Y eso tenemos que empezar por ahí, por plantearnos cómo acompañar desde el principio de la vida. Y ahí voy un poco al concepto, que creo que podemos cerrar esto, con este concepto que es cómo nos relacionamos los seres humanos desde el principio de la vida. Desde qué parámetros nos relacionamos. Y que tengamos muy en cuenta que la violencia se empieza a generar desde el principio de la vida. Y ya, aquí no hay que recordar el símil de que ya nacemos siendo golpeados. Por poner un símil que es real, ya nacer ya se nos golpea para que lloremos. Es decir, hay mucha violencia sutil que estamos, sin darnos cuenta, ejerciendo sobre lo que se supone que son seres que no perciben y que ya tienen conciencia somática y por lo tanto eso queda en el cuerpo y va creando un estigma en la imagen corporal. Desde el principio de la vida hay que ser muy respetuoso, muy cuidadoso, pero no significa que el respeto lleve a la falta de límite y por lo tanto a la falta de aprendizaje y de transmisión cognitiva. Esa es la complejidad de la educación y por eso la educación sexual es muy compleja y una parte es la emocional, es decir, que el afecto forme parte de nuestra vida, que podamos ser capaces de expresar el afecto sin vergüenza, al contrario, permitiéndonos, ¿no? Ese es un principio. Los afectos, no digo nada más, no digo ya ni siquiera manifestaciones eróticas, sensuales, solamente los afectos. Eso ya sería suficiente, que en las parejas nos expresáramos el afecto, que en las escuelas nos expresáramos el afecto, los adultos, que respetáramos que los niños lo hicieran, que los jóvenes lo hicieran. Eso ya sería suficiente. Gracias, Javier. Para concluir, solamente deciros dos apuntes. Uno, recogiendo las palabras de Javier, que ha hecho tanto hincapié en el conocimiento que tenemos que compartir, que nos gustaría compartir con vosotros que existe una formación de sexualidades humanas que desde la Escuela Española de Terapia Richiana se está ofreciendo, en la que podéis ampliar todo este conocimiento y seguir esa línea a quien le puede interesar. Es fácil encontrarlo en internet, esternet.org, y ahí encontraréis toda la información para quien le interese ahondar en formaciones de sexualidades humanas, desde la óptica que estamos planteando, dándole importancia a esa afectividad. Y por otro lado, pues nada, agradecer vuestra presencia, tanto a los que estáis aquí en directo como a las personas que están conectadas desde casa. Hay muchas preguntas, hay mucha actividad, se han abierto muchos frentes, las personas llevamos un ritmo que tenemos que respetar y ahora está habiendo mucho debate y hay muchos frentes que se han abierto. Hemos dejado apartado prostitución, abusos, hay un montón de transexualidad, se han abierto un montón de frentes que desgraciadamente no tenemos tiempo y tenemos que cerrar ya el acto. Agradecer a Isma, a Javier Torró y Javier Serrano su presencia y a todos vosotros. Gracias. Y a Luis como moderador. Y al Colegio de Psicólogos por ofrecer esta posibilidad.